Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Porque la monotonía nunca es buena y contar nuevas historias siempre será lo ideal. Por eso, el día de hoy te hablaré sobre un hecho que ocurrió en la década de 1970. Estados Unidos fue testigo de un escándalo que sacudió los cimientos de la política y la presidencia. Conocido como el escándalo de Watergate, este turbulento episodio dejó una marca indeleble en la historia del país y reveló la fragilidad de la confianza en el poder político. Prepárense, porque un barco al pasado está por zarpar. Sean bienvenidos, y esto es Historias para Contar. Todo comenzó el 17 de junio de 1972, cuando 5 hombres fueron arrestados en el edificio Watergate, en Washington, D.C. Su objetivo, infiltrarse en la sede del Partido Demócrata, con el objetivo de obtener información confidencial para la campaña de reelección del presidente Richard Nixon. Lo que parecía ser un simple allanamiento se convirtió rápidamente en un escándalo nacional, que destapó una compleja red de corrupción y abuso de poder. A medida que se desarrollaba la investigación, se descubrió que la administración Nixon había estado involucrada en actividades ilegales, como el espionaje político y el encubrimiento de pruebas. Las pruebas apuntaban cada vez más alto y la presión pública y mediática creció de manera imparable. La verdad estaba emergiendo lentamente, revelando un panorama sombrío de una presidencia marcada por la traición a la confianza del pueblo y la violación de las normas democráticas. El escándalo Watergate no solo provocó la renuncia del presidente Nixon en agosto de 1974, convirtiéndose en el primer presidente en hacerlo en la historia de Estados Unidos, sino que también llevó a múltiples condenas de altos funcionarios de su administración. Este acontecimiento trascendental dejó una huella indeleble en la política estadounidense, alterando la relación entre el gobierno y los ciudadanos y reforzando la necesidad de una prensa libre y vigilante para proteger la democracia. Antecedentes. Para comprender el escándalo de Watergate es fundamental tener en cuenta los antecedentes políticos y sociales de la época, así como el contexto de las elecciones presidenciales de 1972 en las cuales Richard Nixon buscaba la reelección. En la década de 1970, Estados Unidos estaba atravesando una etapa de profundos cambios y tensiones. El país se encontraba en medio de la guerra de Vietnam, un conflicto que había generado un fuerte descontento en la sociedad estadounidense. Los jóvenes y los movimientos contraculturales estaban en contra de la guerra y demandaban cambios sociales y políticos. En este contexto, Richard Nixon, del Partido Republicano, se postuló para un segundo mandato presidencial en las elecciones de 1972. Nixon había llegado al poder en 1969 con la promesa de poner fin a la guerra en Vietnam y restaurar la ley y el orden en el país. Su administración se caracterizó por una política conservadora y un enfoque en la seguridad nacional. Durante la campaña electoral de 1972, Nixon y su equipo estaban decididos a asegurar su reelección a toda costa. El Partido Demócrata, encabezado por George McGovern, se presentaba como una alternativa progresista, lo que llevó a la administración de Nixon a tomar medidas desesperadas para mantenerse en el poder. Fue en este contexto que se produjo el famoso allanamiento de la sede del Partido Demócrata en el complejo Watergate, el 17 de junio de 1972. Si bien inicialmente se trató de un incidente aislado, las investigaciones posteriores revelaron una red de espionaje político y abuso de poder que involucraba directamente a la administración Nixon. Investigación periodística. En el desenmascaramiento del escándalo de Watergate, ningún nombre es más reconocido que el de los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, del periódico The Washington Post. Su trabajo incansable y su perseverancia fueron fundamentales para sacar a la luz la verdad detrás de los hechos y revelar la corrupción en la administración Nixon. Bernstein y Woodward se encontraban inicialmente cubriendo la noticia del arresto de los 5 hombres en el complejo Watergate el 17 de junio de 1972. A medida que profundizaban en su investigación, se dieron cuenta de que el allanamiento estaba lejos de ser un incidente aislado.
A través de sus fuentes y una serie de entrevistas exhaustivas, comenzaron a conectar los puntos y descubrir una trama mucho más amplia de espionaje político y encubrimiento. Su perseverancia los llevó a contactar a una fuente clave apodada Dick Track, o Garganta Profunda en español, quien proporcionó información valiosa y orientación a lo largo de su investigación. Dick Track era un alto funcionario del gobierno que deseaba mantener su identidad en secreto. Gracias a sus revelaciones, Bernstein y Woodward obtuvieron pistas cruciales y documentos filtrados que los llevaron cada vez más cerca de la verdad. A medida que avanzaban en su investigación, se enfrentaron a numerosos obstáculos y presiones para abandonar el caso. Sin embargo, su compromiso con la verdad y la responsabilidad periodística les permitió resistir y continuar su trabajo. Fueron meticulosos en la verificación de los hechos y en la corroboración de sus fuentes, lo que les brindó una base sólida para sus informes. A través de sus artículos en The Washington Post, Bernstein y Woodward revelaron una serie de prácticas ilegales y encubrimientos por parte de la administración Nixon. Sus informes sacudieron a la nación y mantuvieron a la opinión pública informada sobre los detalles del escándalo de Watergate. Su incansable búsqueda de la verdad desempeñó un papel crucial en la preservación de la democracia y la rendición de cuentas de aquellos en el poder. El trabajo de Bernstein y Woodward en el caso Watergate se convirtió en un hito en el periodismo de investigación. Su valentía, ética y compromiso con la verdad son un ejemplo inspirador para generaciones posteriores de periodistas. Su legado perdura como un recordatorio poderoso del papel vital que los medios de comunicación desempeñan en la vigilancia del poder y la protección de la democracia. Implicaciones políticas. El escándalo de Watergate tuvo profundas implicaciones políticas que impactaron la confianza del pueblo estadounidense en el gobierno y desencadenaron investigaciones y audiencias cruciales llevadas a cabo por el Congreso. La administración Nixon se vio directamente implicada en una serie de acciones ilegales y encubrimientos relacionados con el allanamiento de la sede del Partido Demócrata en el complejo Watergate. Estas acciones incluyeron espionaje político, sabotaje de campañas políticas y el uso abusivo de agencias gubernamentales para silenciar a los opositores. A medida que se revelaban estos hechos, la confianza del pueblo estadounidense en su gobierno se vio gravemente afectada. El papel de los medios de comunicación, particularmente del periódico The Washington Post y los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, fue fundamental para exponer las acciones corruptas de la administración Nixon. Sus informes continuos y bien fundamentados sacaron a la luz la verdad y mantuvieron informada a la opinión pública. Esto generó una creciente indignación y presión sobre el Congreso para que tomara medidas. El Congreso, en respuesta a la gravedad de las revelaciones, emprendió una serie de investigaciones y audiencias que se convirtieron en un hito en la historia política de Estados Unidos. El Comité de la Cámara de Representantes sobre la Judicatura llevó a cabo un proceso de destitución contra el presidente Nixon, acusándolo de obstrucción de la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso. Las audiencias del Senado, presididas por el Comité Selecto del Senado sobre el caso Watergate, también desempeñaron un papel crucial en la investigación del escándalo. A través de testimonios, evidencia documental y grabaciones secretas reveladas, se confirmaron las acusaciones de corrupción y abuso de poder por parte de la administración Nixon. La divulgación de las grabaciones de la Casa Blanca fue un momento decisivo en el caso Watergate. Estas grabaciones, obtenidas a través de una orden judicial, revelaron conversaciones incriminatorias que demostraron la implicación directa de Nixon en el cubrimiento de los delitos. Ante la evidencia abrumadora, el presidente Nixon se vio acorralado y finalmente renunció el 8 de agosto de 1974, evitando así el juicio político y destitución. El escándalo de Watergate es una lección contundente sobre la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en cualquier sistema político. Fue un momento crucial en la historia de Estados Unidos que dejó cicatrices indelebles en la confianza del pueblo estadounidense hacia su gobierno y demostró que ningún individuo o institución está por encima de la ley. Watergate puso al descubierto la fragilidad de las instituciones democráticas y recordó al mundo que el poder político sin restricciones puede conducir a la corrupción y el abuso. Reveló cómo la sed de poder y la falta de escrúpulos pueden corromper incluso a los más altos cargos de un gobierno. Sin embargo, el caso Watergate también nos enseñó que la verdad y la justicia pueden prevalecer, incluso en los momentos más oscuros. Fueron periodistas valientes y comprometidos, como Carl Bernstein y Bob Woodward, quienes se negaron a aceptar la narrativa oficial y arriesgaron sus carreras para buscar la verdad. Fueron ciudadanos informados y activos los que exigieron responsabilidad y transparencia a sus líderes.
En última instancia, Watergate nos deja con una poderosa reflexión. El poder reside en la ciudadanía informada y comprometida. Como sociedad, debemos recordar siempre que nuestros líderes son servidores públicos y que es nuestra responsabilidad cuestionar, exigir transparencia y defender los valores fundamentales de la democracia. El caso Watergate fue un recordatorio de que nadie está por encima de la ley y que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Es una llamada a la acción para permanecer vigilantes, no solo en momentos de crisis, sino en nuestro día a día para salvaguardar los principios democráticos que nos definen como sociedad. En ese sentido, los invito a que se suscriban y comenten este video, no solo para estar informados sobre nuestra historia y aprender de ella, sino también para ser agentes activos de cambio en nuestra comunidad y en el mundo. Que el legado de Watergate nos inspire a mantenernos comprometidos con la verdad, la justicia y la preservación de una democracia sólida y transparente. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Juntos podemos construir un futuro donde la integridad y la responsabilidad sean los pilares de nuestra sociedad. Mi nombre es Daniel y esto fue Historias para Contar.